Bueno, yo creo que Extremadura es un área que tiene unas enormes potencialidades en muchos campos, sobre todo, por ejemplo, el turismo verde. No solo el turismo ambiental, sino el turismo científico, que yo creo que es un tema que habría que desarrollar más. También creo que es un área enormemente interesantísima en el tema de renovables, que no es un tema de mi especialidad, pero que pensemos que hay países de nuestro entorno que están invirtiendo muchísimo en energías renovables. Por ejemplo, Alemania está invirtiendo muchísimo en energía solar, ¿no? Y nosotros tenemos sol a las puertas, ¿eh? Y también creo que es un tema interesantísimo el tema de la biotecnología. Creo que la biotecnología va a arreglar algunas deficiencias que hay en ciertos modelos de producción. Tengamos presente que nosotros tenemos un sector primario muy importante y yo creo que nos estamos perdiendo muchas posibilidades por no desarrollar estos campos biotecnológicos que están incipientes, pero que creo que habría que potenciar bastante. Científicamente yo creo que es posible que esto acabe siendo una zona tecnológicamente muy avanzada si nos lo proponemos. Yo diría que podríamos ser hasta una Suiza del sur de Europa. Bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un cambio completo de mentalidad. Esto lleva tiempo, evidentemente, y estamos en proceso de hacerlo. Pero creo que es importante que empecemos a dejar de mirarnos la imagen hacia afuera y empecemos a mirar hacia adentro. Es decir, miremos las potencialidades que tenemos, no nos comparemos con nadie y simplemente nos dediquemos a optimizar lo que tenemos. Por ejemplo, si te fijas en algunos países del mundo que han desarrollado científicamente o tecnológicamente muchas soluciones, están en entornos muy hostiles. Por ejemplo, Israel. Yo lo pongo mucho de ejemplo. Fíjate que es un país que está en mitad del desierto, rodeado de países hostiles, y ellos han apostado por su talento, el talento local. Yo doy clases de hace 26 años. El año 2011, por casualidad, me enteré que tenía altas capacidades y empecé a buscar información al respecto, y cuando me quedó más o menos claro de qué iba este tema, pues empecé a darme cuenta, a reconocer casos similares entre mis alumnos y a tratar de ayudarlos. Entonces, a título puramente de personal, o sea, sin más trascendencia que dentro de mi propia clase. No pretendía en absoluto ocupar el espacio de un orientador ni nada parecido. Simplemente ayudar a mis alumnos, a los que me preguntaban sobre este tema. Luego les he seguido la trayectoria y algunos de ellos se han desmotivado bastante, han dejado los estudios. Entonces yo creo que ese cambio de mentalidad que digo tiene que empezar, entre otros puntos, por el sistema educativo. Tenemos que aceptar la diversidad. La diversidad de que los alumnos no son máquinas que aprenden conceptos que luego sueltan en los exámenes de manera mecánica, sino que, y es responsabilidad de los docentes y de los alumnos. Los alumnos tienen que demandar un poco estos cambios, pero también los docentes creo que podemos hacer mucho a la hora de motivar otros mecanismos de enseñanza que son extraordinariamente satisfactorios. Es decir, si te gusta dar clase, y a mí me encanta, esto es mucho más divertido, lo que estoy diciendo. Por ejemplo, esta misma mañana hemos tenido un debate en clase sobre el futuro de la biotecnología, qué caminos podíamos explorar, etc. Y bueno, pues los alumnos siempre es interesante escuchar sus opiniones. Los tratamos a veces como sujetos pasivos que están ahí recogiendo información, y a mí yo me niego a eso. O sea, yo quiero que participen, que se involucren en la clase, y yo aprendo muchísimo y no estoy haciendo demagogia. No estoy haciendo demagogia en ese sentido, sino que realmente la enseñanza es un camino que va en las dos direcciones. Entonces, lo que hay que hacer con los alumnos es motivarlos para que den lo mejor de sí mismos, ¿no? Y no meterles a machamartillo en los conceptos. Entonces yo haría más incidencia en desarrollar las capacidades que ellos tienen, en aceptar la diversidad y en evitar esa fuga de talento que estamos teniendo en toda España, en general, y en Extremadura en particular. ¿Cómo se puede hacer eso? En primer lugar, la piedra angular es apoyar el talento. Y apoyar el talento no es una cuestión de dinero,
no es una cuestión de más dinero, sino de cambios de mentalidad. Se apoya el talento en el momento en que lo aceptas. Aceptas que hay gente diversa. En clase hoy, en el debate que hemos mantenido, tenía muy claro que había alumnos que querían irse a la docencia, otros a la investigación, y había uno que es como más dinámico, más enreda, así un poquito, estos alumnos que son así un poco socarrones, ¿no? Y yo le veía el perfil muy claramente. Entonces, digo, este tiene una inteligencia interpersonal clarísima, yo a este lo veo de empresario, y efectivamente. Bueno, pues este alumno que no es estándar, que no es el alumno típico que te va a sacar altas notas, este es el que hay que apoyar. No digo que al otro no haya que apoyarlo, pero este hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque este el día de mañana te monta una empresa y da puestos de trabajo. Entonces lo que hay que hacer es eso, apoyar el talento en los colegios, en los institutos, detectar a los chavales de altas capacidades, que está la gente muy confundida, no son los chavales que sacan mejores notas, a veces es al contrario. Apoyarlos desde pequeños. ¿Cómo? Con talleres científicos, concentrándolos en la clase, detectando el talento desde pequeñitos en las escuelas. Muchos de estos chavales se frustran, algunos ni siquiera entran en la universidad, y eso es un caudal de creatividad. Y no soy nada original diciendo esto. Esto, si tú te ves educadores como Ken Robinson, esto lo están diciendo cada 2 por 3. Las universidades no pueden ser fábricas y los alumnos no son máquinas. O sea, no podemos hacer un producto envasado. Estamos hablando de personas, y las personas son diversas y tienen perfiles diversos. Y lo que tenemos que hacer es apoyar esa diversidad. Porque igual que necesitamos al típico experto en acumular o digerir conceptos, también necesitamos a la persona que sea creativa, o incluso perfiles de organización, que no todo el mundo tiene, etc. Entonces, no podemos enfocar la enseñanza solo a la memoria, a las matemáticas, a la lengua. Hay que enfocar una enseñanza plural, humanista, y hay que darle las posibilidades a la gente de que desarrolle sus capacidades sin frustrarse, porque yo veo muchos alumnos se frustran. Por ejemplo, en mis clases me niego a que se frustren por la nota o a que estén estresados, porque entonces no aprenden. O sea, el objetivo no es sacar buenas notas, el objetivo es aprender y sobre todo estar satisfecho con uno mismo, con lo que estás estudiando. Entonces, eso yo creo que es el cambio de modelo que tenemos que hacer. Y eso no es una cuestión de dinero, eso es una cuestión de cambio de mentalidad. Yo creo que en este tema nos estamos jugando mucho y se está haciendo. Se ha empezado tarde, pero se ha empezado con fuerza. Fíjate que el año pasado se identificaron 200 alumnos de altas capacidades en la región. Hemos pasado de no conocer nada del tema, de repente a estar situado en la 5ª región en España en el ranking de detecciones relativas, porque no se pueden ver esto en términos absolutos. En Extremadura hay 1 millón y pico de habitantes, no puedes pensar que va a haber los mismos alumnos de altas capacidades que en Andalucía. Hay que verlo en base a la población escolar. Entonces es muy importante este tema. Yo creo que este tema es... Extremadura tiene recursos naturales, tiene recursos históricos, turísticos, etc. Y recursos humanos. Y esto hay que trabajarlo. Este es un reto, para mí, de los más importantes. Y el otro reto, yo creo que casi todos los retos emanan de este. Este es un punto central. Pero no solamente basta con apoyar el talento en las escuelas o en los institutos o en las universidades, sino también desde arriba. O sea, desde arriba tiene que haber el enfoque de aceptar esto. No apoyar a la gente por afinidades o por preferencias personales, sino en unas oposiciones, por ejemplo. Yo siempre he apoyado al mejor candidato, incluso cuando iba en contra de mis intereses. Yo creo que ese es el cambio de actitud que hay que tener, ¿no? Y luego desarrollar los sectores que tenemos más importantes, como es el medio ambiente, el turismo verde y el sector agrario, pero sin complejos. Es decir, el hecho de que una región se focalice en un sector primario no significa que sea más ni que sea menos. Es decir, tampoco se trata de... Yo creo que es otro fallo que tenemos en general los españoles, es que estamos muy ideologizados. Hay que ver la realidad en todos sus matices, no con filtros ideológicos. Y tenemos que aceptar las cosas como son en realidad, y no prejuzgarlas en base a unos conceptos, a unas ideologías o unos enfoques. Yo creo que otro punto central es optimizar. No se trata solo de meter más dinero, se trata de optimizar lo que tienes, de desarrollar lo que tienes.
Los países que avanzan, yo creo que son los países que desarrollan soluciones locales, soluciones a los problemas que ellos tienen, y no copian las cosas de fuera, sino desarrollan sus propias soluciones. Entonces yo, en el tercer reto, pues no sé cuál sería. Yo creo que básicamente están todos contenidos ahí. Líneas estratégicas, yo creo que emanan de lo que he dicho antes. Por un lado, la educación. Nos jugamos mucho con la educación. Fíjate que, por ejemplo, en Finlandia, que es uno de los países que siempre se pone de ejemplo de país avanzado en educación, Corea del Sur y Singapur son 3 países que han desarrollado mucho estos enfoques basados en proyectos, no tanto en memoria, aprendizaje basado en proyectos, y otros enfoques educativos que no es mi campo y, bueno, leo por encima. Yo creo que en educación nos jugamos muchísimo. Cuando un país invierte en educación, avanza, se crea una generación de gente preparada. Cuando en Finlandia se relajó un poco este tema, en la década de los 70 o 80, tuvo un efecto sobre el paro. Es decir, debemos incentivar la iniciativa. Lo que no puede pretenderse es que una persona joven en Extremadura pretenda pensar que su futuro es solo ser funcionario para cobrar un sueldo. Tenemos que poner los medios para que esa persona desarrolle su creatividad y su talento. Y hay mucho talento oculto, muchísimo talento oculto. Puedo poner ejemplos si quieres, pero hay muchos talentos dentro de los jóvenes que yo tengo en clase. Por ejemplo, nosotros tenemos una parte en la asignatura que es preparación de seminarios, pero les doy a elegir el tema que a ellos les guste. Es sorprendente lo que hacen, muchas veces. Si tú a estas personas les das la oportunidad de desarrollar esas ideas, que muchas veces no es solamente cuestión de dinero, insisto, sino que ellos se sientan respaldados. A lo mejor el día de mañana te monta una empresa. Y también debe haber, ya en este tema soy un poco ignorante, debe haber una legislación o unas posibilidades de que puedas montar una empresa sin tantas trabas, de que puedas innovar, de que puedas desarrollar soluciones, sin que tengas una losa ahí que te impide empezar. Yo creo que en eso tenemos mucho que aprender de los anglosajones, ¿no? En Estados Unidos es muy fácil montar una empresa y también no respondes con tu patrimonio si fracasas. Entonces la gente está muy libre de volver a intentarlo. Entonces, yo creo que esto es también un mensaje para los políticos. No se puede tratar de controlar todo. Yo soy un gran admirador de las filosofías orientales, leo mucho de taoísmo chino, y hay un dicho taoísta que dice, le preguntaba a un gobernante, a un sabio taoísta, cómo podía gobernar su reino para evitar que hubiera problemas. Y el sabio, con esa filosofía china tan pragmática, decía: para gobernar un reino, haz lo mismo que harías cuando guisas un pequeño pescado. No le des tantas vueltas que lo dessalgas en la sartén, ni lo dejes crudo. Pues yo creo que eso es lo que habría que decirle a los políticos. Ese afán de control, de llegar a todas partes, a controlarlo todo, es pernicioso. Hay que dejar a la sociedad un poco de libertad para crear, no pretender estar en todo lo que hace. Dejar a la gente un poco de margen para desarrollar sus propias iniciativas. Esto no significa que yo tenga un enfoque político ni otro, simplemente el exceso, los extremos son malos. Tanto un exceso de libertad que desregula, hemos visto las crisis económicas que han ocurrido, precisamente por no regular ciertas cosas que había que regular, pero también ese afán que tenemos en Europa en general de controlarlo todo y de que todo esté dirigido desde arriba, no. También hay que dejar que haya libertad en la gente para desarrollar sus iniciativas. Conozco un joven de Cáceres que no terminó su carrera y empezó a desarrollar aplicaciones para móviles porque le gustaba ese tema. Y hoy en día es un multimillonario y un empresario de éxito. Conozco otro caso de una chica que conocí en congresos, que me parecía siempre que iba como perdida. Era una persona muy artística, hacía unos dibujos, congresos de cetáceos, he ido a algunos congresos de esto, y hacía unos dibujos de ballenas maravillosos que iba vendiendo por ahí, la gente se los compraba, y yo la veía y digo, esta está como perdida, esta es una persona con una parte artística indudable. Bueno, en varios contactos que tuvo, yo y otras personas la animamos a que desarrollara ese talento y hoy en día tiene una página web que es una maravilla.
con un enfoque artístico tremendo. Yo creo que esta va a acabar de fotógrafa de éxito National Geographic o algo de eso. Entonces los perfiles a veces no son estándar. La gente que tiene, pero no soy nada original, vuelvo a repetir diciendo esto, volvemos a Ken Robinson, que es en un libro famoso que tiene, donde habla de estas cosas, ¿no? Que es, no recuerdo ahora mismo el título, pero bueno, de su bibliografía habla mucho de esto, de que la gente que tiene éxito en algo es la que sigue su propio camino y encuentra su elemento. Ahí está el libro, El Elemento se llama. Encuentra su elemento, encuentra lo que a él le gusta. Tendemos siempre a dar soluciones a las cosas de manera, fijándonos mucho en los demás, y tenemos que las soluciones tienen que salir de dentro. Yo creo que una parte importante es la comunicación. Creo que muchos problemas desaparecen cuando hay una buena comunicación entre los agentes sociales, como se usa hoy en día este término. En las universidades hay muchísima gente que está haciendo... Me comentaba una persona en servicio de divulgación que una vez sacaron sobre un tema médico una noticia y se sorprendieron porque había 4 grupos que estaban trabajando en ese tema y prácticamente no se conocían. ¿Por qué? Porque están publicando en revistas distintas, uno en revistas médicas, el otro en revistas de fisiología y el otro en revistas de otra cosa. Entonces yo pienso que la comunicación es importante. Tiene que haber más cosas como lo que acabáis de hacer. Yo, por ejemplo, os lanzaría la siguiente idea, a ver si os parece bien. Yo me iría por todas las facultades de los 4 campus, departamento por departamento, casi recogiendo a los alumnos que están haciendo sus tesis, sus grados, y preguntándoles por qué están haciendo eso. Hay que poner ejemplos positivos en la sociedad. Con todos mis respetos, los ejemplos no solo pueden ser el deportista de fama o el artista de fama o el literato de fama. ¿Por qué en España no se acentúa más al científico de fama? En eso tenemos mucho que aprender de los anglosajones. La ciencia se queda circunscrita a las universidades, a los laboratorios. La ciencia tiene que salir de ahí y tiene que irse a la sociedad. La gente tiene que saber lo que estamos haciendo. A mí me encanta la divulgación, como te he dicho, pero yo lo que hago es, cuando tengo una noticia o un tema que creo de relevancia, pues preparo un pequeño resumen y lo mando a los servicios de divulgación y ellos ya se encargarán de ver si el tema es interesante o no. Yo mando muchas cosas que a lo mejor no interesan y de repente una me sorprende e interesa. Eso lo hago yo porque me gusta. A mí no me pagan nada por hacer eso, pero yo hablo con compañeros y les da vergüenza o no quieren o lo que sea. O consideran que es afán de protagonismo. No, yo considero que dar clase es una parte del profesor, de la actividad del profesor, investigar es otra y la extensión universitaria es otra. Y la extensión incluye divulgar, porque si no, ¿para qué estamos aquí? O sea, estamos aquí para hacer algo por la sociedad. O sea, el objetivo prioritario de la universidad no es que alguien haga carrera política. Si le gusta la política, bien. No es hacer negocio. O sea, el objetivo es generar conocimiento útil a la sociedad. Y ese conocimiento se transmite en la investigación, en la clase y en la extensión. Yo, por ejemplo, he dado clases en colegios, puntuales, no con contrato ni nada, obviamente, sino porque me apetecía en ese momento. Y una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida ha sido cuando di una clase de dinosaurios en un colegio de mi hija, que yo de dinosaurios no tenía mucha idea, y tuve que pegarme una buena empollada de los dinosaurios y mostrárselos en vídeos y tal. Y ver a chavales de 5 o 6 años entusiasmados, que una niña que había en primera fila me preguntó si esos animales no estaban extinguidos. Claro, o sea, eso, si te gusta dar clase, es una experiencia inenarrable, satisfactoria. Y eso es lo que crea vocaciones. Todo esto de la noche de los investigadores es muy importante. Yo no he participado hasta ahora porque me pillan mal los horarios, pero bueno, eso es un tema importante. Pero aparte de eso, hay que hacer ferias científicas en los institutos, hay que dar premios científicos a los mejores chavales, como se hacen premios deportivos. No hacemos liguillas deportivas y resulta que el padre está orgulloso de que su hijo es un deportista o va a ser un futuro deportista. ¿Y por qué no estar orgullosos de ser un buen científico el día de mañana? Entonces, eso hay que ponerlo en valor. O un buen empresario. La sociedad necesita modelos más variados, porque estamos siempre con los mismos modelos. Antes, hace 30 años, era la folclórica, el torero y el no sé qué. Y ahora es el deportista. Bueno, ¿por qué no el científico? O sea, ¿qué le pasa a España para que, con buenos científicos como hay, lo que se hace en las universidades tiene que tener ejemplo en la sociedad?
La sociedad tiene que entender lo que está haciendo la universidad y que sirve para algo. Y aquí hay gente muy relevante en muchos campos. No, lo que diría es eso, que haya más iniciativas encaminadas como lo que habéis hecho, que la gente participe más y que los políticos dejen un poco a la gente, a las propias iniciativas, que no traten de controlarlo todo y que dejen un poco a la sociedad civil también que se desarrolle, ¿no? Que no haya tanta presión, o tanto intento de control, y que se aprovechen los recursos locales, que se llegue a soluciones locales, que no estemos siempre copiando las cosas desde fuera, ¿no? Que es un problema muy español, ¿eh? Nunca valoramos lo que tenemos y siempre estamos copiando soluciones de fuera. Aquí ha habido muchos problemas, incluso muy serios para esta región, por copiar soluciones de fuera. Por ejemplo, las dehesas, que es un tema clave aquí. Las dehesas están envejecidas. Las dehesas se han degradado mucho por aplicar modelos intensivos de ganadería centroeuropeos. Yo he estado dando 11 años clase en veterinaria y sé un poquito de esto. Entonces, a veces las soluciones, por ejemplo, venga fertilizantes. Estos suelos no admiten tantos fertilizantes. Sin embargo, nadie habla, por ejemplo, de manejos del ganado, de gestionar. A veces las soluciones no son caras, sino son echar la imaginación. Entonces, no dirigir tampoco toda la investigación hacia 2 o 3 temas, arriesgarse un poquito, ¿no?, en otros temas que pueda haber.